¿Qué le pasó a Blue Sky? Para el que no conozca, Blue Sky, mejor conocida como la creadora de la Era de Hielo, fue un estudio de animación fundada en 1987 y comprada por 20th Century Fox en 1997, la cual saltó a la fama por películas como Rio, Horton y el mundo de los Quién, Robots, la película de Snoopy y por supuesto, la Era de Hielo. Como todos sabrán, el 20 de marzo de 2019, Disney compró 20th Century Fox, junto a todos los estudios de los cuales era dueño, incluyendo a Blue Sky, pero de pronto un chino se comió un murciélago y en el año 2020 inició la pandemia por el COVID-19 y el mundo entró en crisis. En palabras de Disney, no podían mantener a 3 estudios importantes de animación y por eso, en febrero de 2021, Blue Sky oficialmente cerró sus puertas y con ello cancelaron todos los proyectos en los cuales estaban trabajando, aunque Disney terminó rescatando 2 pertenecientes a la saga de la Era de Hielo, que salieron directamente para Disney Plus, y uno de los empleados de Blue Sky, como despedida, subió un pequeño corto donde Scrat, personaje insignia del estudio, finalmente comía la bellota que por años buscó. Pero Blue Sky no terminó ahí, pues después de un largo proceso y con ayuda de Netflix, la última película del estudio, y que por poco se daba por perdida, finalmente salió a la luz. La película empieza con nuestra protagonista contándonos una historia, en la cual un monstruo ataca a un pequeño reino y la reina de este, de nombre Gloriana, gritó: regresa a las sombras de donde viniste, para así derrotar al monstruo y salvar a su reino. 1000 años más tarde, se lleva a cabo una ceremonia para nombrar como caballeros a los reclutas. Ahí conocemos a Ballister, el cual es un plebeyo que buscó convertirse en caballero, y aunque la reina sí lo aceptó, tanto el reino como sus compañeros lo rechazan y dudan de él por ser de origen humilde, excepto Ambrosio, quien además de ser caballero, también es su pareja. La ceremonia se lleva a cabo, y después de que la reina lo nombra caballero, su espada hace una Megatron reference y le dispara a la reina accidentalmente, por lo cual el reino lo persigue, y después de que su novio le corta el brazo, Ballister se va del lugar. Unos días después, Ballister es visitado por una extraña chica llamada Nimona, la cual piensa que él es un villano, decepcionándose que no lo es, pues Ballister intenta arreglar las cosas pacíficamente, siendo arrestado en el proceso. Ahí de pronto aparece Nimona y lo ayuda a escapar, aunque también demostrando su gusto por la destrucción. En eso son descubiertos por Ambrosio y el resto de caballeros, por lo cual Nimona revela ser un cambiaformas y se transforma en diversos animales para escapar, destruyendo el palacio y noqueando a Ballister en el proceso. Al despertar, Ballister habla con Nimona, obviamente estando asustado por sus habilidades, pero al final acepta su ayuda para encontrar al escudero, pues sospechan que tiene algo que ver con la muerte de la reina. Y todo esto mientras que las alarmas suenan en el reino, mandando guardias por todos lados y activando enormes cañones en los muros para protegerla, aunque Nimona duda si es que siquiera existe un peligro afuera de la ciudad. En el metro, Ballister le pregunta su origen a Nimona, y ella le cuenta que obtuvo sus poderes al pedir un deseo, y aunque parecería que todo esto fue una broma, teniendo en cuenta lo que sucede más tarde, realmente esta historia tiene una parte desierta. En eso son descubiertos por los guardias, y al escapar encuentran al escudero, y se lo llevan para interrogarlo, no sin antes dejarle un posible trama en el proceso. Gracias a un video de él, descubren que la responsable de la muerte de la reina fue la directora, por lo que llegan con Ambrosio, pero por culpa de la directora, las pruebas son destruidas. Y si contamos de que Ambrosio no confía en ellos, empieza todo un conflicto con los guardias, que termina con Nimona transformándose en un dragón y derrotando a todos. Pero en eso salva a una niña, la cual demuestra miedo hacia ella, y la llama monstruo, lo cual afecta bastante a Nimona, y precisamente en la guarida, Nimona le cuenta a Ballister su más grande miedo, y es que no sabe si es que le asusta más que todo el reino la quiere matar, o que a veces quiere que lo hagan. Por otro lado, Ambrosio llega con la directora, y por todo lo que le pasó, duda de ella, por lo cual la directora le revela que sí mató a la reina por sus ideales, y apuñala a Ambrosio, pero ahí descubre que todo fue una trampa por parte de Nimona y Ballister, para así grabar su confesión. Después la suben a YouTube, y todo el reino enloquece, y por esto, Ambrosio busca arrestar a la directora, pero en eso se inventa toda una excusa. Más tarde Ambrosio llama a Ballister, y le cuenta que en la historia del inicio, Nimona se trataba del monstruo del mismo, lo cual hace dudar a Ballister, y precisamente llega con Nimona
Nimona y le pregunta si lo que le dijeron es cierto, pero accidentalmente la termina llamando monstruo al sacar su espada cuando la discusión se volvía más violenta. Pero en eso los guardias aparecen y Nimona escapa, llegando al pozo de la historia que le contó a Ballister, y es ahí donde recuerda su pasado, y es que después de obtener sus poderes buscó convivir con todos los animales del lugar, siendo rechazada por estos. Pero entonces descubre una niña de cabello rubio y se convierten en grandes amigas, y un día le revela sus poderes y ella queda fascinada por estos. Pero un día mientras jugaban son descubiertos por el resto de las personas y piensan que Nimona es un monstruo y la atacan, por lo que Nimona se defiende y accidentalmente provoca un incendio. Y por todo esto, su amiga, quien resulta ser Gloriana, la llama monstruo y le dice la frase de regresa a las sombras de donde viniste. Por esto Nimona se convierte en un enorme kaiju y avanza por la ciudad mientras que los caballeros la atacan y la directora voltea los cañones en los muros contra ella, sin importar que perfectamente puede destruir la ciudad. Pero entonces Nimona llega al centro de la misma y al hacerse de nuevo la pregunta de qué es lo que más le asusta, si todo el reino quiere clavar una espada en su corazón o que a veces quiere que lo hagan, con lo cual Nimona se para frente a la estatua de Gloriana y busca acabar con su vida. Pero entonces Ballister aparece y la logra detener, pidiéndole perdón. Con eso Nimona vuelve a la normalidad y llora en los brazos de Ballister, pero aún con eso la directora enciende los cañones, por lo cual Nimona se transforma en un ave fénix y choca contra el cañón, logrando detener el disparo. Pero cuando Ballister llega al lugar, se da cuenta que Nimona murió en el proceso, pero además dejó un enorme hueco en la muralla, y todos se dan cuenta de lo que Nimona había dicho, que no había ningún monstruo allá afuera. Tiempo después, el reino se expandió fuera de las murallas, y reconocen a Nimona como su salvadora, y Ballister vuelve a su guarida de villano, donde vuelve a ver a su querida amiga. Y es así como se termina la película. A decir verdad, yo solo tengo un entre comillas problema con la película, y es la villana. En parte tiene sentido sus motivaciones, de querer mantener las tradiciones y reglas que llevan siguiendo desde hace años. Digo, hay gente que piensa exactamente lo mismo, cuando mil y un veces ha demostrado que eso no es lo mejor. Pero como no aparece tanto, y sus acciones no son muy interesantes, pues sí cae en lo olvidable. Me encanta la animación de esta película. La estética general de la película me recuerda a la de algunos cuentos infantiles o novelas gráficas, justamente de donde viene la obra original, pues por los colores, las sombras en los ojos, lo simple de los fondos y los propios diseños de los personajes son cosas que apoyan esta idea. Yo por lo general jamás he sido fan del estilo cel shading en la animación, y gracias a Nimona me doy cuenta de por qué, que es lo que usualmente falla en el resto de películas o series que usan este mismo estilo, y es el movimiento. Por algún motivo los personajes casi siempre van a 2 FPS, y en lugar de ser como Into the Spider-Verse, parece que los personajes van muy lento, especialmente cuando no hay algún tipo de exageración, cosa que no pasa con Nimona, en la cual la animación va a una velocidad normal, y esto hace que se vea bastante bien, y sumado a lo anteriormente dicho, resulta en una animación bastante bonita. Y aún con eso, y pese a ser ya un estilo diferente, todavía se arriesgan consecuencias con estilos diferentes, como aquella historia de Nimona o con los propios poderes de la protagonista, principalmente cuando se transforma en ese kaiju. A decir verdad, me gusta bastante la música de la película. El tema de cuando Nimona se acerca a la estatua me gusta mucho, pero realmente pienso que el soundtrack es lo que más destaca, y eso que curiosamente no hay tantas canciones, pero las que hay realmente se sienten que combinan a la perfección con toda la película, especialmente porque pasa como en Into the Spider-Verse, que parecería que los personajes las escogieron personalmente, y esto se nota todavía más cuando literalmente cada canción que se llega a escuchar sí es escuchada por los protagonistas, y ese detalle me gusta mucho. Pero a decir verdad, la mejor parte de la película son sin duda sus personajes. Ballister me pareció un muy buen protagonista, y uno con el cual es bastante fácil poder empatizar, y más cuando es bastante agradable. Y de hecho me gustó mucho su relación con Ambrosio, que pese a que no los vemos mucho juntos por razones, las veces que sí, demuestran una química bastante auténtica. Pero sin duda la que se roba la película es sin duda Nimona, lo cual tiene sentido, pues es el personaje que le da título a la película. De hecho, Nimona me recordó bastante a Rebecca, pues ambas son unas locas amantes de la destrucción y que a su vez son personajes trágicos. Esto lo vemos bastante en Nimona, pues dejando de lado su locura y carisma que la hacen imposible de odiar, es un personaje bastante trágico y deprimente. Por eso me gusta bastante la amistad entre los protagonistas, pues ambos se complementan bastante bien, no solo en el humor, sino también en lo trágico. Pero además me gusta mucho el mensaje de la película, un mensaje que habla y critica sobre el rechazo a base de prejuicios, y aunque es muy obvio por cuál camino se dirige este mensaje, es tratado de tal manera que diría que perfectamente cualquiera podría sentirse identificado con él.
La razón por la que pienso que Nimona es la mayor sorpresa del año pasado es porque, a diferencia de otras películas de ese mismo año, cuales sí tuvieron bastante hype detrás de ellas, Nimona no. Cuando finalmente se reveló que la película sí se iba a estrenar, no tuvo reacciones de joder, qué chingoncísima se ve la película, no puedo esperar a verla en la pantalla más grande que encuentre. No pasó eso. Cuando se reveló que Nimona se haría una realidad, la gente reaccionó, no mames, ¿sí se hará esa mamada? Y causó toda una conversación alrededor de ella, explicando el contexto detrás de la cinta, cosa que no está mal, pero tampoco es algo que realmente incremente el hype por una película. ¿Qué es esto? ¿Un reboot? Pero cuando finalmente se estrenó, las cosas no mejoraron. No digo que la película fue odiada, en lo absoluto. Me refiero a que hubo cierto sector de los youtubers que hablan de cine que se caracteriza por poner en sus miniaturas a Brie Larson llorando o a un Mickey Mouse hecho por inteligencia artificial gritando. Al ver la película y darse cuenta que no era Disney, inmediatamente le empezaron a poner como la película que humilló a Disney por el simple hecho de que tiene personajes LGBT. Y esto sí me causa cierto conflicto, porque no siento que se valora bien a Nimona como película. Una película con una historia que te puede hacer reír y llorar al mismo tiempo, con personajes tanto divertidos como trágicos y con los cuales puedes empatizar, con una animación y música excelentes y entre otras cosas que ya expliqué, y por las cuales la gente se sintió feliz cuando fue nominada a Mejor Película de 2023.